Lo que hace unos meses parecía imposible acaba de ocurrir. El FC Barcelona ha tomado una decisión histórica que sacude por completo el panorama del fútbol europeo: abandonar el proyecto de la Superliga. Sí, el club blaugrana se baja del barco y deja a Florentino Pérez completamente solo en una aventura que, desde el principio, nació envuelta en polémica, promesas de revolución y, sobre todo, mucho interés económico. Durante años, la Superliga fue el sueño personal del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Un proyecto que pretendía romper con el sistema tradicional de la UEFA, crear una competición cerrada entre los clubes más poderosos del continente y, en teoría, salvar el fútbol moderno de su propio colapso financiero. Pero detrás de ese discurso utópico siempre hubo dudas, sospechas y un profundo rechazo por parte de los aficionados, las ligas nacionales y las instituciones. El Barça, en su momento, decidió unirse al plan. En gran parte por la presión económica y también por la relación institucional que mantenía con el Madrid en aquellos tiempos. Joan Laporta, recién regresado al cargo de presidente, aceptó la invitación de Florentino argumentando que el club debía estar en la mesa donde se decidía el futuro del fútbol. Pero el tiempo, como siempre, pone a cada uno en su sitio. Y hoy, el Barça ha dicho basta. La noticia cayó como una bomba en el mundo del fútbol. Medios internacionales, redes sociales, tertulias deportivas, todos hablaban de lo mismo: el Barça se ha retirado oficialmente del proyecto de la Superliga. Una decisión que no solo marca un punto y aparte en la relación entre Laporta y Florentino, sino que también redefine la postura institucional del club ante el futuro del fútbol europeo. Según fuentes internas, la decisión se venía cocinando desde hace semanas. En el club estaban cada vez más incómodos con la deriva del proyecto, con la falta de apoyo de otras grandes entidades y con la imagen pública que estaba dejando su participación. Laporta, que siempre ha sido consciente del peso que tiene la opinión del socio culé, sabía que seguir atado a la Superliga era un riesgo reputacional enorme. Y en un momento donde el Barça necesita más que nunca recuperar credibilidad, el movimiento tenía que llegar tarde o temprano. Pero lo más sorprendente no es solo el anuncio en sí, sino el contexto en el que se produce. Florentino sigue defendiendo la Superliga como si fuera su legado personal, su batalla contra lo que él considera la dictadura de la UEFA. Y que el Barça, su socio principal en este proyecto, le dé la espalda de esta forma es, sin exagerar, un golpe demoledor. El Real Madrid queda completamente solo en un proyecto que, sin la presencia azulgrana, pierde gran parte de su legitimidad y su atractivo. El comunicado del Barça fue claro: el club apuesta por un modelo de fútbol sostenible, basado en la meritocracia deportiva, en el respeto a las competiciones tradicionales y, sobre todo, en la conexión con sus socios y aficionados. En pocas palabras, Laporta acaba de firmar la ruptura con Florentino Pérez y su sueño de una liga cerrada para millonarios. Y claro, esto no se queda aquí. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿por qué justo ahora? ¿Qué ha pasado dentro del Barça para que la directiva haya decidido romper con un proyecto al que se aferraron durante tanto tiempo? La decisión del Barça no se tomó de un día para otro. Detrás hubo semanas de reuniones, llamadas, presiones y análisis financieros que dejaron clara una cosa: seguir en la Superliga ya no tenía sentido. El proyecto, que en su momento prometía ingresos millonarios y una nueva era para el fútbol europeo, se había ido desmoronando poco a poco hasta quedarse en una idea cada vez más utópica y solitaria. Dentro del club, varios directivos habían comenzado a mostrar su descontento. Algunos miembros de la Junta de Laporta, sobre todo los más vinculados a la parte social del Barça, consideraban que continuar asociados a la Superliga era un error estratégico. La presión de los socios, las críticas de los medios internacionales y la percepción de que el proyecto era, en realidad, un intento de Florentino por controlar el fútbol europeo, fueron factores decisivos. Además, hay que entender el contexto actual del Barça. El club está en plena reconstrucción económica, intentando estabilizar sus cuentas, reactivar su imagen y volver a generar confianza en los organismos deportivos. En ese escenario, aparecer vinculado a un proyecto que la UEFA y la FIFA consideran una amenaza directa no ayudaba en absoluto. De hecho, desde dentro se reconoce que el club había recibido advertencias veladas sobre cómo su participación en la Superliga podía afectar a futuras relaciones institucionales y comerciales. Pero no fue solo una cuestión de política deportiva, también hubo presión económica. Algunos patrocinadores expresaron su malestar al ver al Barça como parte de una competición sin respaldo popular.
Y en un momento donde cada euro cuenta, Laporta sabía que no podía permitirse perder apoyos por un proyecto que ya no ofrecía garantías. Las conversaciones finales, según se comenta, fueron tensas. Florentino intentó convencer a Laporta de mantener la unión, argumentando que el Barça y el Madrid debían ir juntos en la defensa de los grandes clubes frente a la UEFA. Pero esta vez, Laporta no cedió. La diferencia de visión era insalvable. Mientras Florentino sigue empeñado en una guerra abierta, el Barça ha optado por el pragmatismo y la necesidad de reconstruir puentes con el resto del fútbol europeo. Y cuando el presidente del Real Madrid se enteró de la decisión, la reacción no fue precisamente amistosa. Se habla de una conversación fría, cortante, casi protocolaria. Florentino, fiel a su estilo, no mostró emociones, pero en su entorno hay malestar evidente. El proyecto de la Superliga, que ya estaba herido de muerte, ahora parece condenado al olvido. Sin el Barça, pierde la mitad de su fuerza simbólica y comercial. El golpe es doble, institucional y personal. Porque Florentino no solo pierde un aliado estratégico, sino también la imagen de unidad que tanto había intentado vender al mundo. El Barça, con su salida, deja claro que no va a seguir el ritmo del Real Madrid en esta cruzada contra la UEFA. Y eso, en términos de poder dentro del fútbol europeo, cambia completamente el tablero. Mientras tanto, en las oficinas del Camp Nou, el mensaje es claro: el Barça no quiere guerras, quiere estabilidad. Y en un momento donde el club necesita apoyo internacional para recuperar su peso económico y deportivo, romper con la Superliga era el paso más lógico. La noticia corrió como pólvora y en cuestión de horas el mundo del fútbol se sacudió por completo. Desde Inglaterra hasta Italia, pasando por Alemania y Francia, los titulares coincidían en una sola palabra: bomba. Porque, seamos sinceros, que el FC Barcelona abandone la Superliga no es un simple movimiento administrativo, es un terremoto que afecta directamente al futuro del fútbol europeo. La primera reacción llegó, como era de esperarse, desde la UEFA. El propio Alexander Ceferin, presidente del organismo, no tardó en celebrar públicamente la decisión. En un tono diplomático pero con cierto aire de victoria, aseguró que el Barça ha dado un paso valiente hacia el futuro del fútbol europeo, basado en la solidaridad y la meritocracia deportiva. Detrás de esas palabras se esconde algo más que cortesía. Ceferin llevaba años enfrentado a Florentino Pérez por este asunto, y ver cómo su principal aliado se bajaba del proyecto fue un golpe directo a la moral del madridismo institucional. La prensa internacional también se volcó. En Inglaterra, donde la Superliga había generado un rechazo brutal, los tabloides hablaron de el principio del fin del experimento de Florentino. En Italia, medios como la Gazzetta dello Sport celebraron la postura de Laporta como un gesto de responsabilidad. Y en Francia, donde la figura de Florentino nunca fue especialmente popular, se llegó a decir que el Barça ha devuelto la lógica al fútbol. Dentro de España, sin embargo, el ambiente fue muy distinto. En Madrid, los medios más cercanos al Real mostraron su decepción, acusando al Barça de traicionar un proyecto histórico. Algunos incluso insinuaron que Laporta había cedido a las presiones políticas y económicas, algo que desde el entorno azulgrana niegan rotundamente. En Barcelona, en cambio, la decisión fue recibida con una mezcla de alivio y orgullo. Muchos socios y aficionados lo ven como un gesto de coherencia, una manera de recuperar los valores tradicionales del club y de romper con la sombra del Real Madrid en una causa que nunca sintieron propia. Pero más allá de los titulares y las declaraciones, hay algo que cambia para siempre con este movimiento: la relación entre Laporta y Florentino Pérez. Lo que durante los últimos años se vendió como una alianza estratégica entre los dos grandes clubes de España, ahora parece estar rota. Fuentes cercanas aseguran que la comunicación entre ambos presidentes se ha vuelto mínima y puramente formal. La confianza se ha quebrado, y lo que antes se resolvía con una llamada ahora se discute con abogados de por medio. La ruptura también deja al Madrid en una posición incómoda. Con el Barça fuera, la Superliga se queda sin el respaldo de una de las instituciones más históricas del mundo, lo que complica cualquier intento de reflotar el proyecto. Porque, aunque Florentino intente sostener su discurso, nadie puede ignorar que el peso del Barça era fundamental tanto a nivel económico como simbólico. Mientras tanto, el Barça empieza a recoger los frutos inmediatos de su decisión. En Europa, la imagen del club mejora notablemente,
recupera terreno ante la UEFA y abre puertas para futuras negociaciones comerciales y deportivas. Es, en todos los sentidos, una jugada que combina estrategia, diplomacia y, sobre todo, supervivencia. La reacción de la afición culé no tardó en llegar, y fue tan inmediata como emocional. En redes sociales, en tertulias y en los bares de toda Cataluña, la sensación era la misma: alivio. Alivio porque el Barça volvía a tomar una decisión que parecía alineada con su identidad, con ese espíritu que siempre presumió de estar del lado del fútbol popular, del mérito, del respeto a las competiciones. Para muchos socios, seguir en la Superliga era como vender el alma del club por un cheque en blanco. Y ver a Laporta romper con ese modelo fue interpretado como un regreso a los valores originales. Pero no todos lo vieron igual. Una parte de la afición, más pragmática, argumenta que salir del proyecto podría suponer perder una oportunidad económica única. Que la Superliga, más allá de las formas, representaba una vía para competir de tú a tú con los gigantes financieros de Inglaterra o Arabia Saudí. Sin embargo, la mayoría entiende que, en este momento, el Barça no está en condiciones de enfrentarse a un nuevo conflicto global. El club tiene suficiente con reconstruirse, con estabilizar sus cuentas y con volver a ser competitivo dentro del campo. En la ciudad, el movimiento también tuvo un componente político evidente. Las autoridades catalanas, que nunca vieron con buenos ojos el aislamiento que suponía la Superliga, celebraron la decisión como una victoria de sentido común. Incluso desde la Generalitat hubo gestos de apoyo al club, subrayando la importancia de mantener el vínculo del Barça con la comunidad europea del deporte. Es decir, el club no solo recupera legitimidad deportiva, sino también política e institucional. Y eso se nota también dentro del vestuario. Fuentes internas aseguran que algunos jugadores veteranos, especialmente los más comprometidos con la historia del club, habían expresado su incomodidad con la Superliga. No tanto por el dinero, sino por la idea de romper con las competiciones que les habían hecho grandes. Para ellos, disputar la Champions tiene un valor emocional que ningún torneo privado puede igualar. Ver que la directiva escuchó ese sentimiento ha reforzado el sentido de pertenencia dentro del grupo. El otro punto interesante es cómo esta decisión redefine la narrativa del Barça en el mundo. Durante los últimos años, el club había sido visto como una institución a la deriva, dividida entre su crisis económica, su pérdida de poder y su dependencia de decisiones externas. Pero este movimiento muestra una directiva que, por primera vez en mucho tiempo, toma una decisión por convicción, no por necesidad. Es una manera de decir: seguimos siendo nosotros, incluso cuando cuesta. Y claro, como todo en el fútbol, hay un componente simbólico inevitable. Mientras Florentino insiste en su guerra contra el sistema, Laporta ha preferido tender puentes, recuperar aliados y mostrar que el Barça puede ser influyente sin necesidad de imponer nada. Y en esa diferencia de estrategias se esconde la gran fractura del fútbol moderno, la del poder contra el ideal. En el entorno culé, la sensación general es que esta ruptura con la Superliga no solo limpia la imagen del club, sino que lo posiciona como una fuerza más constructiva dentro del fútbol europeo. Una especie de regreso al papel que el Barça siempre quiso jugar, el de club que lidera con ideas, no con amenazas. Al final, lo que acaba de hacer el Barça es mucho más que una simple maniobra institucional. Es un mensaje al mundo del fútbol. Un mensaje que dice: no todo se compra, no todo se vende. Porque en una era donde los millones marcan el ritmo de las decisiones, el club azulgrana ha decidido apostar por algo que no se puede medir en dinero: la coherencia. Este movimiento no solo redefine la relación con la UEFA, sino que reposiciona al Barça dentro de la narrativa del fútbol moderno. Deja de ser un actor pasivo, arrastrado por los conflictos entre grandes potencias, para volver a ser una voz que propone, que defiende una manera de entender el deporte. Esa misma idea que lo convirtió en un símbolo global, más allá de los títulos o las estrellas. En el plano institucional, el paso es estratégico. Salir de la Superliga permite al club tender puentes con la UEFA, renegociar acuerdos comerciales y volver a sentarse en las mesas donde realmente se decide el futuro del fútbol europeo. A partir de ahora, Laporta y su junta podrán moverse con más libertad, sin estar bajo la sombra de Florentino ni de un proyecto que ya no generaba consenso. Y si miramos más allá, esto también abre la puerta a un nuevo equilibrio en el fútbol español. Porque la Alianza Barça-Madrid,
que durante un tiempo pareció intocable, ya no es lo que era. Esta ruptura deja a Florentino solo ante el resto de Europa, y al Barça, por primera vez en años, con la oportunidad de marcar su propio camino sin depender del eterno rival. Es una jugada que cambia dinámicas, que redefine equilibrios y que puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece hoy. En lo deportivo, la decisión también tiene su lectura. Volver a alinearse con las estructuras europeas significa priorizar la Champions, reforzar la identidad del club dentro del sistema tradicional y apostar por el prestigio institucional sobre la rebeldía económica. En otras palabras, el Barça quiere volver a ganar, pero sin traicionar lo que lo hizo grande. Y, si algo está claro, es que el barcelonismo necesitaba un gesto así. Un recordatorio de que el club no es solo un negocio, sino una bandera. Que por encima de los resultados y las crisis financieras hay una historia, un sentimiento, una forma de entender el fútbol. Y hoy, con esta decisión, el Barça vuelve a conectar con esa esencia. Así que sí, el Barça ha dejado tirado a Florentino en la cuneta, pero lo ha hecho mirando al frente. Y ese camino, aunque más difícil, parece más honesto. Quizás este sea el inicio de una nueva etapa, una donde el club vuelva a ser lo que siempre quiso ser, más que un club. ¿Y tú, culé, qué opinas? ¿Crees que el Barça ha hecho bien saliendo de la Superliga o era mejor mantenerse unido a Florentino? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, porque aquí, en Universo Culé, seguimos analizando cada movimiento que define el futuro del Barça, con la pasión, el detalle y el amor por los colores que solo un verdadero culé puede entender.